Ya traje una lámpara nueva para poder ver. Ya por muchos años ya uso lentes para leer. Ya tengo 14 en la punta de letra y todavía me cuesta, pero tengo una pregunta para ustedes. Bueno, aquí hemos mencionado acerca de que Dios los quiere usar para servirle en diferentes áreas. ¿Cómo se han sentido? ¿Animados? A lo mejor dicen sí. Ustedes pónganme donde sea, que yo lo haré. Y cuando yo sentí el llamado de Dios a ser misionero en diciembre de 1989, a la edad de 26 años, discutí con Dios acerca de por qué no podía ser misionero. Mi razonamiento con Dios fue, uno, ¿qué hace un misionero? Predicar. Nunca había predicado. Tache uno. Dar estudios bíblicos. Tampoco. Tache dos. Siempre estaba bien con los demás que lo hicieron y yo escuchara. ¿Quiénes de ustedes se sienten igual? Algunos ya dicen. Pero en medio de mi resistencia, Dios me dio un versículo en 2 de Crónicas 16:9, que me ayudó a dejar de pelear con Él. El versículo dice, 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entendí que los ojos de Dios están buscando en todos lados a sus hijos cuyos corazones están completamente comprometidos a Él. ¿Y qué va a hacer cuando los encuentre? Mostrar mostrar su poder a favor de ellos. O sea, ayudarlos, fortalecerlos. Después de meditar en este versículo, me rendí ante Él para ser un misionero, sabiendo que me iba a ayudar en esas áreas como estudiar, enseñar y muchos más. Pero no es algo fácil para mí. Hasta la fecha prefiero estar ahí con ustedes que aquí enfrente de ustedes. Pero Dios me ayuda. Mis primeros 3 años en México, trabajé con Rolando y Joan Smith en Los Laureles en Ecatepec, donde conocí a Gerardo. Los Smith habían trabajado 10 años en Guatemala, tenían como 20 años en México. Sus 4 niños ya habían salido de la casa. Y quería aprender de ellos como misioneros veteranos. Y me enseñaron un montón de cosas. Pero quería que ellos me dirigieran en las cosas que hacer. Después empecé a trabajar con Chuck Top y Carla, su esposa, en Ciudad Azteca. Conocí a Angélica allí. Gracias a Dios. Y trabajé en total 7 años con ellos. Siempre tenía reuniones para rendir cuentas con Chuck y también nos reunimos para hablar de asuntos de la iglesia. Pero yo quería que Chuck fuera el líder entre nosotros. Y cuando Angélica y yo llegamos aquí a Pachuca, el Buen Pastor, en abril de 2008, había 4 líderes. Un misionero, Jonathan, y 3 mexicanos, Martín, Laure y Jacob. Entonces, cuando me integré con ellos, fue algo cómodo para mí. Igual que en los lugares anteriores, porque no tenía que estar al frente y tomar todas las decisiones. Planeamos actividades y veíamos todos los asuntos relacionados con la iglesia juntos. Estaba bien para mí.
Después de algunos años, bueno, pocos años, una familia se fue, Martín, a Guadalajara. Y después, el misionero Jonathan, se mudaron a Puebla. So ya 5 de nosotros, ya 3. ¿Todavía? ¿Todo bien? Después Dios cambió a la iglesia a Laure. Nos quedamos Jacob y yo. Y Jacob ayudó lo más que pudo, hasta que no pudo ayudar más. Y entonces dejó todas las responsabilidades en la iglesia y nada más quedé yo a frente. Y tomando decisiones, y siempre Dios es fiel, pero no fue fácil. Y de vez en cuando teníamos un invitado para predicar, Gerardo. Me ayudaba también Juan y Emanuel de Puebla. Pero mayormente fui yo al frente de ustedes. Y tuve que pedir mucha sabiduría de Dios. Sé que no siempre hacía las cosas bien, pero estaba pidiendo a Dios que me dirigiera en cuanto a cómo cuidar la iglesia. Y gracias a Dios, Él fue preparando todo. En febrero, Dios nos guió a nombrar a Gerardo como diácono. Y ha sido una gran bendición para Angélica y para mí trabajar al lado de ellos en la iglesia. Yo sé que para ustedes también. Y hoy vamos a tomar un descanso de las predicaciones de las bases doctrinales de nuestra iglesia. Hoy es mi primera vez de predicar desde que regresamos de Tennessee y quiero decir a Gerardo gracias por todo su trabajo junto con Moni durante nuestra ausencia y por dejarme descansar una semana antes de predicar, aunque no descansé tanto. Y como empecé hablando de mi papel de segundo en el liderazgo en las iglesias donde serví antes aquí en México, nunca perdí de vista que fui un pastor. Aunque siempre digo que solo soy un misionero. Alguien que cuidaba a las congregaciones, aunque no tenía un papel mayor. Pero no me cayó tan pesado hasta que estaba aquí enfrente de ustedes, solo como su líder pastor. Y con esto en mente, quisiera que veamos un poquito de qué es un pastor. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Un libro después de Hebreos, donde leímos, 1 de Pedro. Primero de Pedro 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Señor, ponemos ese tiempo en tus manos. Damos gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por poner a mí, a Gerardo, aquí enfrente. Siempre pedimos, Señor, tu sabiduría en cuidar la grey aquí. Pedimos que vamos a aprender de esta predicación. Gracias por lo que me has enseñado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando vemos en la Biblia el tema del liderazgo, hay 3 palabras que son intercambiables: pastor, obispo y anciano. Generalmente, anciano se usa para personas maduras, sabias,
con experiencia y conocimiento. Yo diría, hermano Alfredo. Vamos a ver un ejemplo de las tres palabras. Primero aquí en este pasaje, Pedro escribe en el versículo 1, ruego a los que, ancianos que están entre vosotros. ¿Y qué fue su mensaje a los ancianos en versículo 2? Apacentad la grey de Dios que ya está entre vosotros. Ahora, cuando termina este pensamiento en versículo 4, escribe, y cuando aparezca el príncipe de los ancianos, de los pastores. Entonces ya está usando esas dos palabras como igual. Ahora vamos a ver Hechos 20. Hechos 20, Lucas escribió lo que dijo Pablo en el versículo 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces tenemos ancianos, pastores y obispos, que se usan para referirse a los que están encargados de cuidar la iglesia de Dios. También veamos los diáconos, como nombramos a Gerardo. Un diácono es uno que apoya al pastor, obispo o anciano, mientras dedica tiempo a preparar predicaciones y enseñanzas. En nuestro caso, nada más por el título, Gerardo es diácono, pero hace las mismas funciones de un pastor, obispo o anciano. Los dos funcionamos como pastores y diáconos aquí con ustedes. En el libro de 1 de Pedro nos explica que debe hacer un anciano o pastor en una iglesia. Entonces vamos a regresar a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro está escribiendo a varias iglesias. Esto en entonces dice, bueno, aquí dice Capadocia, Galacia, Bitinia, Ponto, Asia. Todo ese de hoy es Turquía. Todas esas iglesias está escribiendo Pedro a todos los pastores en las iglesias de esos lugares. Es un gran espacio para muchos pastores y estaban bajo mucha persecución esas iglesias. Si lees toda la carta de 1 de Pedro, habla mucho de la persecución. Y así que esto fue escrito a numerosos ancianos y pastores que tenían la responsabilidad de iglesias en estas áreas. Y el mandato principal de Pedro está en versículo 2, apacientan la grey o el rebaño de Dios. El resto del sermón está basado en un sermón de John MacArthur de 2005 que se llama Cómo pastorear el rebaño de Dios. Así que somos llamados como ancianos, como una colección de pastores y la tarea seria de pastorear el rebaño de Dios, por el cual tenemos que rendir cuentas. Vamos a buscar Hebreos 13, 17. Hechos 13, 17. Hebreos 13, sí, claro. Hebreos 13, 17. ¿Ah? Sí.
Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta o rendir cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gerardo y yo tenemos que rendir cuentas un día de nuestro trabajo en el cuidado de esta iglesia. Por eso que Santiago 3:1, todos esos libros están juntos aquí. Santiago 3:1 Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La recompensa de apacentar la grey es grande. Como veremos más adelante, por el mismo tiempo, la disciplina potencial de fallar en cuidar la grey es grande también. Entonces tenemos una gran responsabilidad y créeme, los hacemos con temor y temblor. En Juan 21, vemos lo que Jesús me encomendó a Pedro hacer. Juan 21. Por la razón que Pedro negó a Cristo 3 veces, para restaurarle, Jesús le preguntó 3 veces si le amaba. Cada vez que Pedro dijo que sí, Jesús le dio un mandato. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, Pedro enfatiza esos mandatos en su primera carta. Ancianos y pastores apacienten, pastorean los corderos, alimenten y cuiden las ovejas. Regresamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pero les dice que tiene derecho de escribir estas cosas a los ancianos y pastores, porque ya era uno también. Ese mismo Pedro que negó a Cristo, el que luego fue restaurado y que recibió una orden de Jesucristo acerca de apacentar a las ovejas, ya había experimentado al apacentar la grey. Entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenía la autoridad de explicar cómo hacerlo a los pastores. Angélica y yo no tenemos hijos, pero hemos usado algunos videos con parejas aquí en la iglesia de cómo criar sus niños en el camino de Dios. Podemos sugerir algunas cosas a los padres que cómo criar según los principios bíblicos. Pero la verdad es que cada situación es diferente y no tenemos experiencia personal de criar niños.
Y Pedro tenía la experiencia y la autoridad de escribir a los pastores porque lo había vivido. También menciona su autoridad como apóstol de Jesucristo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él estaba allí cuando arrestaron a Cristo. No necesitamos entrar en todos los detalles, pero conocemos el relato de que sacó su espada y cortó la oreja de Malco para defender a su Señor. Él estuvo allí en el juicio, aunque ocultándose en el fondo y negando a Cristo. Entonces Pedro fue un pastor él mismo, había visto los padecimientos de Cristo. Y tercero, dice, y soy también participante de la gloria que será revelada. Vamos a ver esto en el próximo estudio de varones. Está hablando aquí de la transfiguración de Jesucristo en los evangelios, en Mateo 16, Marcos 9 y Lucas 9. Pedro explica la gloria que será revelada en una segunda carta, versículo 16, segunda de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Jesús reveló nada más un vistazo de su gloria en el monte y habló con Moisés y Elías. En Marcos dice que Pedro estaba tan espantado que no sabía lo que hablaba. Entonces Pedro va a seguir escribiendo a los pastores, pero establece antes que primero, él era uno de ellos. 2, estaba presente en los padecimientos, sufrimientos de Cristo, y también él con Jacobo y Juan en el día de la transfiguración. Creo que esto le da mucho derecho, ¿no?, de escribirles. Y ahora empezando en el versículo 2, leemos algunas maneras de cuidar el rebaño de Dios. Hay 3 cosas negativas que no debemos hacer como pastores. En contraste, 3 cosas positivas que debemos hacer. Pues vamos a verlos. Primero, Pedro dice, apacentar la grey, en versículo 2, de Dios que está entre vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Dios nos ha encomendado la iglesia bíblica por el pastor Gerardo y a tu servidor ahorita. Tenemos la responsabilidad de cuidarla. Estamos aquí para ayudarles en sus necesidades, enseñarles la sana doctrina y protegerles de las falsas doctrinas y enseñanzas. Y Cristo, como cabeza de la iglesia, como el esposo, se entregó en la cruz. Efesios 5:27. Vamos a buscar Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela, la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí en esta iglesia local nos has puesto a Gerardo a mí como sus instrumentos para cumplir este propósito. Mantener una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Entonces somos responsables como personas aquí enfrente de ustedes, como autoridad, encomendados por Dios. Y el versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pero dice que esto no es como debemos usar la autoridad que Dios nos ha dado para hacer,
como dictadores. La Nueva Versión Internacional dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Nueva Traducción Viviente, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Entonces Dios nos ha dado a ustedes a nuestro cargo en este tiempo de ser sus líderes, pastores, pero no es para imponer nuestra voluntad. En contraste a ser abusivos con nuestra autoridad, Pedro escribe en la segunda parte del versículo 3. No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿De qué sirve si estamos aquí frente a ustedes y les predicamos semana tras semana y no actuamos conforme a lo que predicamos o enseñamos? No van a querer respetar nuestra autoridad si nuestras palabras no cuadran con lo que hacemos. Pues Pedro dice que debemos cuidar la grey y al mismo tiempo ser ejemplo a la grey. Si nosotros decimos, hermanos, necesitan orar más y leer tu Biblia, y ustedes no ven que nosotros lo hacemos, no somos ejemplo. Y decimos, tú debes perdonar, y ustedes ven que no perdonamos, ¿qué pensarían? Si decimos, deben hablar con la verdad, ¿no lo hacemos nosotros? De ninguna manera creerían lo que enseñamos desde este púlpito. Pues ustedes deben comparar lo que decimos aquí con lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuentas a Dios de cómo estamos siendo ejemplo de lo que decimos. Con esto seguramente algunos dirán, pues yo quería ser un pastor, pero mejor me quedo en mi silla. Tal vez digan, ¿ya ves? Nunca quisiera ser pastor. Pero si Dios te llama a este ministerio o a otro, Él te va a capacitar. Ahora el versículo 2 tiene dos contrastes más. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, entusiasmados. Otra vez, la nueva traducción viviente. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y la nueva versión internacional, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir con Dios como Dios quiere. Como líderes aquí debemos servirles entusiasmados, con gusto, con una sonrisa, con un deseo y afán de servir a Dios. Y créanme, hay días que es difícil servir con gusto cuando hay problemas graves para tratar, o hay tantas actividades que hacer que las 24 horas del día no alcanzan. Llega la medianoche, todavía tenemos pendientes, el siguiente día está lleno de asuntos que atender. El miércoles antes que regresáramos, nuestro pastor en Tennessee estaba explicando todo lo que tenía que hacer en la semana. Tenía 2 funerales, 2 bodas, las actividades normales de la iglesia, y nada más pensando en todo estaba ahí y dijo en broma, y mi propio funeral. A veces terminamos exhaustos de tanta ministerio.
pero amamos hacer lo que hacemos, porque fue Dios quien nos llamó a hacerlo. Lo estamos sirviendo a Él y ustedes con amor. El último contraste es que no estamos aquí para ganancias deshonestas, o sea, que nuestro motivo sea de ganar bien. Sé que en las iglesias bíblicas no hay tanto dinero para pagar muy bien a los pastores y líderes. Cuando uno sirve al Señor es de corazón, sabe que no se va a hacer rico. Gerardo sabe esto muy bien. Pero en algunas de las iglesias grandes me imagino que hay personas que quieren ser pastor para ganar mucho dinero. Si sabemos que en algunas iglesias se anima a la gente para ofrendar y mucho para que los pastores puedan tener lujos y vivir cómodos. Pues ya no me imagino al Señor Jesús viviendo de esa forma. Y tenía una cama donde posar su cabeza. Ganar dinero no es lo que debe ocupar la mente de los pastores, sino ganar almas para Cristo. Jesús llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. ¿Recuerdan? No les dijo, sígueme y voy a aumentar sus ganancias aquí en el negocio de pescado. En fin, Pedro dice que no es correcto buscar ganancias deshonestas. Y Pedro termina hablando del príncipe de los pastores, Jesucristo, en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si los pastores, obispos y ancianos hemos seguido los principios que Pedro escribió aquí, vamos a recibir una corona de gloria incorruptible. Yo quiero una de estas, y sé que Gerardo también. La palabra que Pedro usa aquí para corona se refiere a las coronas en las Olimpiadas hechas de plantas. Así, eso fue de Grecia en 2004. Estaban dando como es bien regalado antes. Esos rápidamente se marchitan y mueren. Pedro quiere que los pastores entiendan que la corona que van a recibir, aunque parecido a las Olimpiadas, son diferentes, aunque en una manera va a ser de gloria y nunca se va a marchitar. Esa misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 9. Buscamos en Corintios 9. Versículos 24 y 25. 1 Corintios 9. (24, 25). ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona, esa misma palabra, corona, corruptible como este, pero nosotros uno incorruptible. Entonces Gerardo y yo debemos pastorear el rebaño de Dios, el rebaño que nos ha dado, asignado a nosotros. Debemos alimentarles con la palabra de Dios, guiarlos, ser un ejemplo a ustedes y que seamos instrumentos de Cristo para mantenerlo como Él quiere, sin arruga ni mancha. Y un día, cuando aparezca Jesús, el príncipe de los pastores que han sido fieles en cuidar su rebaño, recibirán la recompensa y una corona incorruptible de gloria. Lo que pedimos de ustedes son sus oraciones. Lo necesitamos, porque la tarea que se nos ha encomendado es de mucha responsabilidad. Vamos a orar.
Señor, damos gracias por ese día, por lo que pudimos aprender de las responsabilidades de pastores, de cuidar el rebaño, la grey, aquí, como tú encomendaste a Pedro, y él escribió en su carta a los pastores. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque sabemos que un día vamos a dar cuentas a ti por cómo cuidamos el rebaño aquí. Gracias, Señor. Pedimos ahorita, si hay una persona aquí que no es hijo de Dios, estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como su Salvador personal, quiero dar esta oportunidad. Tienes que reconocer que eres pecador y no vas al cielo por eso. Somos separados de Dios por el pecado. Y todo lo que hacemos, de ser bautizados, venir a la iglesia, ayudar a los otros, eso no nos salva. Nada más es por lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Cuando sufrió, derramó su sangre, quebrantó su cuerpo por nosotros. Y si nunca has tomado esa decisión, puedes hacerlo ahorita. Es la decisión más importante de tu vida. Si alguien puede levantar la mano, quiero orar. Gracias, Señor, por ese tiempo. Ponemos el resto de ese servicio en tus manos. Damos gracias por tus bendiciones. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.